Buenos días. Alexandra Meléndez les habla. Los miembros del Consejo Editorial se complacen en presentar el conjunto de materiales en el cual incluyen 2 libros y unas láminas. Los libros son El viaje de la gotita, que está escrito en español y alemán. El libro Protección Sostenible de las Fuentes de Agua Potable, y láminas que incluyen este trabajo. Estos materiales fueron elaborados por los académicos María Chávez Villalobos, química industrial con una maestría en gestión y estudios ambientales de la Universidad Nacional y egresada del Tecnológico de Monterrey en fundamentos de tratamiento de aguas residuales, y además es docente en la Universidad Nacional. También Andrés Araya Araya, ingeniero agrícola del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con una maestría en desarrollo integrado de regiones bajo riesgo de la Universidad de Costa Rica, y es académico en la Universidad Técnica Nacional. A continuación, nos hablará doña María y luego don Andrés. Muchas gracias. Era un día abundante de lluvia en las faldas del volcán Poás. Había nubes que llenaban el cielo de blancos y grises profundos y bañaban con agua clara y refrescante los cedros dulces, los carboncillos, los fosforillos y otras especies del bosque húmedo premontano. Gota tras gota caía el agua cristalina desde la parte superior de las montañas del volcán Poás, y de este modo las especies del bosque saciaban la sed. Habían esperado durante varias lunas que llegara el agua. Una de estas gotas juguetonas que caía deslizándose por las ramas de los árboles era una gota muy especial. Su nombre, Gótica, y no tenía idea acerca del mundo de aprendizaje al que se le acababa de resbalar. Sin embargo, desde que se encontraba en lo alto de las nubes, había compartido algunas experiencias con otras gotas, hermanas, quienes le sugirieron que bajara a la tierra para aprender. Bienvenidas y bienvenidos a esta feria de libros. Si usted está viendo este video es porque usted, al igual que nosotros, es un lector o lectora apasionado. Hoy queremos presentarles nuestra obra literaria llamada El viaje de Gótica en Costa Rica. Esta obra literaria tiene varios materiales que no son únicamente un libro. Más adelante les vamos a contar acerca de los demás materiales. Por ahí atrás de nuestro compañero Andrés vemos algunas láminas que tenemos por ahí y luego vemos la guía de educación ambiental, un juego de mesa, entre otras cosas. Mi nombre es María Chávez, yo soy académica de la Universidad Nacional. De formación estudié química industrial e hice una especialidad en la parte de ambiente, por lo que hice algo como química ambiental que no existe como carrera. Sin embargo, esto me ha llevado a tener diferentes experiencias y hace muchísimo tiempo, más de 10 años, trabajo con la parte de recurso hídrico en Costa Rica y tuve la oportunidad de participar en este proyecto en donde construimos esta obra literaria. Un placer que nos puedan acompañar este día. Ahora conoceremos un poquito más de nuestro compañero Andrés Araya. Saludos, mi nombre es Andrés Araya Araya, soy académico de la Universidad Técnica Nacional y trabajo en el programa de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UTN, y coordino un proyecto específico en el tema de la gestión integrada del recurso hídrico, y el tema de educación ambiental es muy importante y muy pertinente en las actividades que hacemos, y a través de este proyecto y este trabajo conjunto con la colega María desarrollamos la obra que les vamos a presentar hoy. Gracias, Andrés. Y bueno, como Andrés lo dice, el día de hoy vamos a presentarles diferentes experiencias que tuvimos en este proyecto que inició en el 2016
y que durante 4 años nos ha llevado a tener mágicas experiencias con diferentes personas que no solo han sido lectores y lectoras de este material, sino que también a través de los contenidos de la Guía de Educación Ambiental han aprendido más sobre cómo cuidar el planeta, el recurso hídrico y combatir al cambio climático. Nuestra actriz principal, Gotica, viaja por un mundo de aventuras en Costa Rica en donde conoce a otros personajes que le van explicando sobre diferentes usos que se le dan al agua y sobre todo sobre las buenas prácticas para combatir la generación de gases de efecto invernadero, que son los que producen el calentamiento global. Bien, inicialmente contarles cómo nace este proyecto. Por allá en el 2016 a mí me contactan, y creo que en el caso de Andrés funciona de la misma manera, al ser académicos de las universidades en donde estamos trabajando con un tema del recurso hídrico, nos contactan para ofrecernos la posibilidad de participar en un intercambio en Alemania sobre el tema de reforestación de nacientes de agua potable y educación ambiental. El proyecto como tal vino de una hermandad que se tiene en este momento y desde hace ya 13 años con la Municipalidad de Lahr en Alemania y la Municipalidad de Alajuela en Costa Rica. Esta hermandad ha trabajado durante muchísimos años en reforzar diferentes partes de la Municipalidad de Alajuela a través de fondos alemanes o también de intercambios que previamente se habían establecido. En el 2016 y hasta el 2018 se fijó la meta de una parte del gran proyecto de trabajar el componente de educación ambiental y de reforestación de nacientes de agua potable. Al tener el perfil de académicos y haber trabajado en la parte de enseñanza, pues fuimos favorecidos con el intercambio junto con 3 compañeros más que son de la Municipalidad de Alajuela y ellos iban específicamente a la parte de reforestación de nacientes de agua potable, por lo que son participantes del acueducto municipal de Alajuela y nosotros encargados de la parte de educación ambiental. ¿Qué teníamos que hacer dentro del proyecto? Pues el proyecto supuso un reto bastante importante porque se nos pedía lograr sensibilizar a 75 personas, pero que estas personas tuvieran la misma formación que nosotros, es decir, que fueran multiplicadores nivel 1. Los multiplicadores nivel 1 son personas que son formadas a través de un proceso de facilitación para que puedan continuar trabajando con otras personas en la parte de información, que hay que diferenciar formación de información, ¿verdad? La formación son las personas que llevan este taller. El taller tenía una duración de 3 días, 24 horas, ¿verdad? 8 horas por día. Y pues también se nos pedía que fuera una metodología distinta. Para esto nosotros viajamos durante varios días, alrededor de 2 semanas, a los distintos centros de investigación y educación ambiental que tienen en Alemania y pudimos conocer un poco más de estas tecnologías y estrategias que ellos utilizaban para sensibilizar a su población. Posterior a eso también teníamos un intercambio en Costa Rica del que ahorita les vamos a mostrar algunas imágenes y la idea con esto era poder construir estos materiales o esta obra literaria para tener algo para Costa Rica y que no fuera adaptado, sino que fuera original para nuestro país y nuestras necesidades de acuerdo a esta experiencia que nosotros habíamos vivido. Inicialmente, en octubre del 2016, nosotros viajamos a Alemania, a una zona que se llama el municipio de Lahr. Allá visitamos la estación ecológica, donde nuestros compañeros, colegas, Anche y se me fue el nombre. York, sí, gracias. Nuestra compañera Ante y York trabajan con niños en diferentes estrategias de educación. Discutimos con los compañeros alemanes, pues la idea o el objetivo del proyecto, y de forma paralela se nos pidió que los materiales los trabajáramos en conjunto para poder utilizarlos tanto en Alemania como en Costa Rica y que pudiesen ser traducidos. En estos meses de trabajo pudimos entender sobre cómo trabajábamos nosotros los diferentes esquemas en Costa Rica en términos de docencia, algunos estereotipos que teníamos, tanto los alemanes de los costarricenses como viceversa, para poder como limar estas diferencias y tener claridad de más o menos
cómo trabajar. En la experiencia que tuvimos nos mostraron algunas de las metodologías que ellos tenían para niños pequeños y compartieron materiales para tratar de llegarnos un poquito a la parte de la metodología que utilizaban en Alemania. Una vez que vimos la parte de la estación ecológica, empezamos a realizar giras, como les comentaba, por las diferentes partes del país y dentro de esas giras conocimos distintos emprendimientos con el tema, por ejemplo, de la parte de literatura, como es el caso que vemos aquí. También tuvimos visitas a un acueducto que realmente funciona bastante distinto. Aquí mi compañero Andrés y el compañero alemán Heinz están dentro de un pozo, ¿verdad?, de captación. Bueno, realmente era una naciente, solo que la captaban, digamos, de la pared donde nace el agua, ellos la captan y la entuban, ¿verdad? Y ellos pueden ingresar a la naciente. También visitamos centros de trabajo de madera y reforestación, donde hay sistemas agroforestales y los niños y jóvenes pueden aprender sobre la manipulación de esta madera para construir barcas, y también tienen otros sistemas de aprendizaje donde se ve qué pasa en una maqueta en vivo grande, digamos, qué pasa cuando nosotros cambiamos el curso de un río natural y lo dragamos y le quitamos su curvatura, ¿verdad?, con respecto a las poblaciones que vemos en la parte de abajo y los casos de inundación. Estuvimos visitando diferentes bosques donde hicimos dinámicas distintas, como por ejemplo la Selva Negra, donde hicimos un recorrido en silencio y pudimos aprender un poco de su diversidad agroforestal. Y por ahí también tenemos diferentes campos en donde estábamos identificando proyectos que ellos realizaban. Dentro de la experiencia conocimos a otras personas alemanas que también estaban por ahí trabajando y que algunas podían sumarse a nuestro proyecto. Por ahí tenemos al alcalde del municipio de Lar, que en ese momento, al 2016, era el alcalde electo, con nuestro compañero Andrés. Tuvimos algunas otras experiencias, en este caso como la elaboración de jugo de manzana y mimbre, me parece. ¿Cómo decíamos antes? Membrillo. Membrillo, Es una sí, fruta membrillo. que no conocemos mucho aquí en el trópico. Correcto, membrillo era. Membrillo. Por ahí tenemos a todo el equipo que participó, tanto de los alemanes como de nosotros los costarricenses. Y bueno, esta es una de nuestras últimas fotografías en el caso del intercambio que nosotros tuvimos en LAR en el 2016. En el 2017, a inicios, se planeó el intercambio de los alemanes en Costa Rica, que en este caso, nosotros, el equipo de Costa Rica, estas personas que ven acá, estuvimos a cargo de organizar y planear este encuentro. Para eso, nosotros estuvimos trabajando en la UTN con ellos en diferentes actividades. Estuvimos trabajando igual de forma lúdica para fortalecer redes, como se pueden ver en esas imágenes. Fuimos a visitar diferentes acueductos, tanto el municipal de Alajuela como otros acueductos que habían en la zona, plantas de tratamiento de aguas residuales y áreas de interés, como vemos acá, producción de piña y otras cosas que les interesaban en la parte de agricultura y uso del agua. Por aquí tenemos una visita a una escuela donde utilizamos una metodología distinta para que ellos entendieran un poco la realidad de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, sobre todo porque para nosotros la parte audiovisual era muy importante. Sin embargo, para los alemanes no es tan fundamental, ¿verdad? Ellos son un poco más kinestésicos. Entonces, este encuentro permitió ese intercambio de información. Por acá también tenemos visitas a los diferentes sistemas, acueductos. Y por aquí, una de las capacitaciones que se dio a ellos en cuanto a materia de legislación ambiental, entre otras cosas. Aquí tenemos una fotografía donde estábamos trabajando con niños. Ahí es un filtro como para simular lo que ocurre cuando llueve y cuando nosotros echamos agua residual a la tierra. Y esta es una de las fotografías donde inician nuestros talleres,
que para eso tuvimos para nuestro primer taller, que ya Andrés les va a contar, tuvimos la visita de los compañeros de Alemania y pudimos darle la bienvenida a las personas que estaban en estos talleres. Talleres que les contará Andrés, hemos realizado 4 como público meta de estos talleres. Tenemos diferentes personas. Hay funcionarios públicos, funcionarios de empresa privada, tomadores de decisiones, docentes, estudiantes, tenemos personas de la misma municipalidad, miembros de ASADAS, miembros de asociaciones de desarrollo, líderes comunales, personas de las ONG, ¿verdad? Realmente el público era muy variado, e inclusive consultores, ¿verdad? Eran muy variados porque al final el impacto no discrimina un sector, ¿verdad? Más bien en tema de agua y sensibilización, estamos hablando de una cuestión un poco más global. Lo importante de esto es que todos nuestros materiales pueden ser entendidos desde niños muy pequeños hasta adultos mayores. Todo lo técnico está traducido de una manera que pueda ser entendible. Y tenemos ahora un videito cortito de lo que es una experiencia, porque también la metodología lleva un trabajo de campo importante. Entonces voy a compartirles ahora una experiencia de este videito y nada más me confirma que todo se escucha bien. El lado del puente y cómo se ve el río en cuanto pasa el puente. Y traten de identificar qué le pasó. El aprendizaje a través del movimiento y el juego. Este lugar en donde estamos es el aula. Es muy fuerte, digamos, ver cómo la cuenca se va transformando cuando aparecemos los seres humanos, ¿verdad? Cómo vamos impactando hasta que el daño que vemos al final de la microcuenca es doloroso y vemos un montón de tuberías saliendo de las casas, cayendo directo al río, ¿verdad? Que también hay el problema social. Toda esta agua cuando llueve arrastra el material, aquí no tenemos cobertura vegetal, ¿verdad? Entonces toda la tierra que hay acá nos va a caer al caos. Gotica es un títere elaborado para los efectos de este taller ambiental. Es una iniciativa de la Universidad Nacional que busca de una manera lúdica, con una metodología atrevida, revolucionar la forma en que conservamos el bosque, el río, la montaña, contagiando a actores sociales claves, líderes comunales, vecinos, autoridades. Ahí que estás tomando nota, por ejemplo. Lo que estoy observando un poco las características del paisaje, presencia de residuos. Tenemos un libro de cuentos con nuestra actriz principal, que es Gotica. Es una gota tica que cae en las faldas del volcán Poás en un aguacero. Este cuento trata o relata el recorrido por una microcuenca donde Gotica aprende, conociendo a otros personajes, acerca de cambio climático y agua. Tenemos un juego como la anda, donde vamos a tener un virus, una bacteria que tienen como unos stickers, y tenemos a todas las otras personas sanas. Ellos son gripe, ellos son diarrea, ellos son, ¿verdad? Entonces durante 2 minutos ellos tienen que correr, pero si te pegan el sticker ya somos 2 virus enfermando. Ahí es donde la persona logra entender cómo las enfermedades de transmisión hídrica pueden ser intervenidas a partir de buenas prácticas. Perfecto. Bien, tenemos un videito que nos preparó la Universidad Nacional de una voz para dar a conocer un poco del proyecto. Y ahora mi compañero Andrés Araya nos va a comentar acerca de esta experiencia que hemos tenido con el desarrollo de los talleres como uso de los materiales que hemos creado. Adelante, Andrés. Muchas gracias, María. Muy importante todo el contexto que nos comentabas para entender esta publicación, de dónde viene, por qué se genera, cuál era, por ejemplo, la meta al final de este proyecto es causar un impacto positivo tanto en Costa Rica como en Alemania, que a pesar de que tiene características diferentes, hay temas que son comunes y se pueden abordar de diferentes metodologías. Entonces, también la idea de este proyecto fue
pues fortalecer las capacidades de las personas, de ciertos facilitadores o ciertas personas meta que se piensa que pueden tener un impacto sobre la sociedad, sobre todo específicamente en Alajuela, porque de ahí nace esta relación de hermandad entre estos dos países. Entonces, a la fecha nosotros realizamos 4 talleres de formación de facilitadores. Entonces, la idea fue que a través de los materiales que diseñamos, no solamente el libro de cuentos, del cual les leí al inicio un párrafo, sino a través de los otros materiales, diversos materiales, con una metodología diferente, poder ir dándole herramientas a las personas, a estos facilitadores, a este público meta. Recuerdo, por ejemplo, los docentes de las escuelas, que muchas veces están metidos en programas de bandera azul y les solicitan que generen capacitaciones. Y la idea tradicional es sentar a los chicos y darles una charla de, no sé, de 25 minutos y todos sentados, ¿no? Entonces, la idea de esta metodología es darle herramientas diferentes, herramientas que ellos puedan jugar, que puedan aprender haciendo, que puedan moverse, que puedan divertirse, que puedan oxigenarse y a la vez con una estructura que nos hable de la biodiversidad, que nos hable del agua, que nos hable de la contaminación, que entendamos en el tiempo cómo el ser humano va generando muchas cosas. Entonces, desarrollamos estos 4 talleres en las instalaciones de la Universidad Técnica Nacional, por ser un proyecto muy centrado en la Hermandad de Alajuela, pero aprovechando todo el conocimiento y compartiendo todo el conocimiento de las 2 instituciones que participan. Ahorita, como decía María, tuvimos, nuestro público meta fue tanto docentes de escuela, funcionarios públicos, personas inclusive de empresas, gestores ambientales independientes que han utilizado este material para sus actividades. Y siempre es muy importante, o notamos que los programas de bandera azul en las organizaciones que piden dentro de las metodologías la realización de actividades de capacitación, utilizaron muy bien o recibieron muy bien este material para ejecutarlo, porque tiene mucha versatilidad, es muy versátil el material. Versatilidad, ajá. Versatilidad, gracias. Es muy versátil el material y tenemos diferentes temas, vemos temas de bosque, biodiversidad, paisaje. Ya luego hablamos un poco en algunas unidades de lo que son el tema pues, más técnico de tratamiento del agua, de la cuenca. Entonces, podemos abarcar muchos temas a la vez. Actualmente, bueno, gracias con esta metodología y gracias al trabajo conjunto de nuestras universidades, capacitamos 104 facilitadores a los cuales pues se les mostró cómo se utiliza la metodología, se les dio los materiales, se les dio una caja de materiales con los las fichas técnicas, los títeres que ahorita les vamos a enseñar. Y estas personas quedaron certificadas para poder dar o para poder trabajar en diferentes acciones de capacitación. Ese era uno de los primeros niveles o objetivos de este proyecto, que era dejar esa capacidad instalada en la gente, estos facilitadores. Y en total, esos facilitadores se les pidió, por lo menos que registraran una actividad de capacitación a otras personas y que dejaran un registro fotográfico, listas de asistencia. Y ellos, el registro que tenemos son 1.700 personas que se vieron beneficiadas o recibieron algún tipo de capacitación. Obviamente, muchos de estos docentes, de estos gestores ambientales, educadores ambientales, o los mismos encargados de los programas de bandera azul dentro de las instituciones o las empresas, tal decía María muy bien que en el caso de los bancos también, al meterse en estos programas de bandera azul, pues también les interesa. Ellos siguen utilizando la metodología y siguen desarrollando acciones de educación ambiental. Entonces, eso es algo muy, muy importante de este material, que es un material que rompe la tradicional clase magistral, ¿verdad? Donde el profesor está al frente de la clase, todos sentados en una cuadrícula y el conocimiento
parece que va solo en una dirección, ¿verdad? Ese modelo ya deberíamos tenerlo hace mucho tiempo en el olvido. No es así. No es así. Este modelo, este material promueve el trabajo colaborativo, promueve el movimiento, promueve la creatividad, promueve la curiosidad, promueve la observación, porque muchas de las dinámicas llevan a pues nos llevan a esos diferentes campos. Entonces, también de ahí es importante pensar en que, además de que los materiales, pues son materiales gráficos, bien diseñados, tienen toda una secuencia y tienen toda una línea de diseño, también hay que pensar en el espacio donde los vamos a desarrollar. Bien lo decía María al inicio, esta metodología, esta obra está planteada para que sea desarrollada en espacios abiertos. Entonces, en la mayoría de los casos, nuestra aula fue el exterior, tal como ven ustedes ahí en esa foto. Esto es una foto, una actividad que hacemos diferente para presentarnos. Y así muchas de las actividades son afuera, son de correr, son de moverse. Le pedimos a los participantes que lleven zapatos cómodos, ropa para poder moverse. De repente hay alguien en el resbalón de la humedad del piso, se nos puede caer por ahí, pero vean a los participantes, están jugando, están regresando a la primaria, pero al mismo tiempo esa actividad que es un juego, que oxigena, que nos mueve, también tiene un objetivo de conocimiento, ¿verdad? Y al final de cuentas es romper este paradigma, este paradigma tradicional y aprender de una manera diferente. En algunos se potencia el trabajo colaborativo, como os decía. Nosotros como facilitadores lo que hacemos es pues indicar, llevarlos, dirigirlos, pero la idea es que ellos vayan generando, vayan ejecutando, pero al mismo tiempo vayan aprendiendo e inclusive les damos la posibilidad para que ellos puedan pues modificar las actividades pues a su conveniencia si así lo creen necesario. Perdón, Andrés, disculpa, nada más aquí rescatar el tema de las diferentes generaciones, ¿verdad? Que también el proyecto abraza, como ven en esta fotografía, hay personas jóvenes y hay personas que tal vez están un poquito más avanzados en edad, pero que para el proyecto no es un tema, ¿verdad? Porque cualquier persona de cualquier edad, como yo les decía, que tenga la capacidad puede aprender y entender perfectamente con estas dinámicas. Eso es muy importante lo que habla María, porque también, sobre todo en el tema de las muchas organizaciones comunitarias en este país son administradas o son lideradas por personas de cierta edad, ¿verdad? Y a ellos se les invitó a estos talleres a utilizar este material y bueno, ellos con mucho entusiasmo fueron, asistieron, participaron y también nos de una manera pues muy abierta participaron en las diferentes actividades que planteamos y digamos, para decirlo así, se apuntaron a los diferentes talleres que realizamos y a jugar y a pintar. Entonces eso es interesante porque igual rompemos también esas diferencias, ¿verdad? Que la persona adulta, seria, eso pues queda a un lado y nos divertimos. Inclusive para nosotros como facilitadores es muy divertido, muy entretenido, muy cansado, pero también muy entretenido y muy satisfactorio dar este tipo de actividades. Y también las personas no terminan cansadas, no terminan aburridas, sino que el día se les va rápido porque la metodología tiene esas ventajas, ¿verdad? Es algo diferente y aprenden de una manera totalmente de la cual no están acostumbrados. Ok, creo que en esta parte creo que seguiríamos con la descripción de los materiales, María. Entonces, sí. Bueno, ok, muchas gracias. Yo voy a empezar con esta parte, con este libro, ¿verdad? Con esta obra, que es un libro de cuentos. Esta primera... Al revés, ajá. Tengo al revés, ya le voy a decir por qué lo tenía al revés. Esta se llama El viaje de Gotica en Costa Rica y es un libro de cuentos donde Gotica, como decía María,
va viajando a través de una cuenca y va teniendo diferentes experiencias. Esta parte está pues en español y en alemán, viene traducido en alemán, y vamos a encontrar una serie de ilustraciones, una serie de personajes, una serie de especies de árboles, de plantas y una historia donde Gotica va a ir conociendo a diferentes, pues sí, personajes a lo largo de su camino y va a ir aprendiendo muchas cosas. Ok, esto es el viaje de Gotica. Cuando termina este cuento, resulta ser que el Gotica pues se va muy lejos y pues llega a Alemania. Entonces, vamos a ver si ahora sí lo tengo al revés. Lo puse al revés hace un momento porque de un lado viene al revés en español y del otro viene en alemán. Este se llama Las aventuras de Gotica y Trophy en Alemania, la historia de las gotas de agua. Y esta es la versión cuando Gotica llega a Alemania y se encuentra con una amiga y empieza un viaje de aprendizaje, empieza a aprender otras cosas diferentes, pero ¿cómo pasa en Alemania? ¿Qué sucede en Alemania? Por ejemplo, tenemos este personaje que es un sapo que está en peligro de extinción en Alemania. Igual conocemos las diferentes especies forestales de Alemania. Y bueno, y este libro también está en español y también está en alemán escrito originalmente y también está traducido al español, ¿verdad? Entonces, este es uno de los libros que uno puede encontrar, uno de los materiales, pues yo llamaría la obra principal. Tienen diálogos, tienen pues diferentes temas de biodiversidad, paisaje, ser humano, y vienen aquí desarrollados como un cuento que uno inclusive podría desarrollar. De hecho, nosotros en los talleres, ahorita María les va a enseñar los títeres, los desarrollamos de alguna manera y las láminas. Este es uno de los materiales. Por otro lado, tenemos o desarrollamos estos títeres, ¿verdad? Tenemos 3 títeres. Este es el villano del cuento, ¿verdad? Que es Voy a ese. compartir el mapa interactivo para que las personas que nos están viendo puedan ver como la interacción que habría entre estos dos materiales. Correcto, también los utilizamos durante las capacitaciones y bueno, vamos a tener 3 títeres. Este que es el villano, ¿verdad? Es el CC, cambio climático. Aquí tenemos a Gotica, esta es nuestra heroína, ¿verdad? Estos 2 personajes salen en el cuento en español y cuando ya llegamos a Alemania aparece la otra compañera, Trophy, que es la amiga alemana de Gotica y que la lleva, ¿verdad? La lleva a conocer diferentes aspectos de Alemania. Bueno, este mapa interactivo, el mapa interactivo es un recorrido de los personajes. Como decíamos, Gotica en la parte alta de la cuenca, ahí cae, empieza a bajar por el río y empieza a encontrar diferentes cosas. Empieza a ver que el bosque se afecta, que hay cultivos, que hay contaminación, que hay pérdida de biodiversidad y llega a la ciudad y empieza a aprender muchas cosas y en diferentes momentos empieza a encontrar el cambio climático. Empieza a encontrar a este personaje, ¿verdad? Y ella se asusta. Bueno, ahí está ojalá que lo puedan en algún momento verlo en el libro, ¿verdad? Pero entonces cada una de las interacciones nos va dejando un conocimiento, nos va dejando un aprendizaje que nosotros podemos aplicar para la realidad de nuestro país. Entonces, bueno, esos son estos 2 materiales y ahora María nos va a explicar los demás materiales. Sí, yo voy a explicarles un poquito sobre los demás materiales. No voy a profundizar mucho porque creo que nos queda poco tiempo, pero otro de los materiales que me parece fundamental es la guía de educación ambiental. En estos 3 días de taller, las personas que reciben la beca o que reciben, digamos, el beneficio del taller, van a poder aprender a hacer estas 14 actividades que traen el material, que vienen además por subtema. Como ustedes vieron en el mapa interactivo, es como el recorrido por una cuenca, ¿verdad? Entonces,
básicamente donde nace está en el bosque y está la biodiversidad. También vemos cómo va cambiando el paisaje en cuanto aparecen los seres humanos y empiezan a trabajar el terreno para cultivo. Luego vemos que estos seres humanos le damos un uso al agua y ese uso se transforma o se convierte en una contaminación. Entonces, para cada uno de estos 6 temas tenemos diferentes actividades, ¿verdad? Y pues la guía es bastante precisa en indicar la edad a la que se recomienda, el tiempo que van a tardar, los materiales, que en ningún caso son cosas difíciles de conseguir, ¿verdad? Que eso es muy importante. Y que si quieren trabajar, por ejemplo, tuvimos profesoras de escuela y de colegio que encontraron la forma de adaptar este tipo de actividades con su curso de sociales, con su curso de español, con redacción, ¿verdad? Porque las actividades pueden como terminar con una cuestión tipo ensayo, con un cuento, con una cuestión más creativa, ¿verdad? Entonces eso es importante. Incluimos un juego de memoria con los personajes del libro, que también vienen en español y en alemán, esto para poder reforzar el idioma alemán, que no está como pues tan integrado en Costa Rica. Hemos ido viendo un cambio, pero sí para el inglés hay muchísima más aceptación. Por ahí Andrés también tiene alguno. Y las láminas, que son como las que Andrés tiene atrás, ustedes vieron que Andrés antes en el libro les mostró una como esta. Hay 2 tipos de láminas, unas en donde se describe, digamos, el árbol, por ejemplo, el personaje, y otras como estas que, por ejemplo, traen información para poder explicar, qué sé yo, en este caso, el uso de agua con cosas que tenemos en nuestra vivienda. Entonces viene un balde de 10 litros, cucharas y cubitos de hielo, y con este tipo de materiales ustedes pueden explicar cuánta agua hay en los polos, cuánta agua hay en las nacientes o en los pozos, y cuánta agua hay en el mar para que las personas lo puedan entender de una manera más sencilla, ¿verdad? Al igual que cambio climático, biodiversidad, agricultura, usos del agua, etc. Son bastantes láminas las que tenemos. Estas láminas tienen un material que favorece su manipulación, ¿verdad? Y son parte también de estos materiales. En la editorial van a poder conseguir la obra literaria, tanto los títeres como el mapa interactivo, esos tendrían que conseguirlos aparte. El mapa interactivo nosotros lo podemos facilitar porque es un documento digital por la compra, digamos, de la obra literaria. Sin embargo, los títeres ya sí sería como más a nivel personal que lo puedan hacer por encargo, porque la editorial trabaja obras como tal, ¿verdad? Por último, nada más, describir rápidamente un poquito cómo son estas actividades de las que tanto les hemos hablado, que son distintas, que son lúdicas, que son en equipo. Aquí vemos a unos chicos que tienen diferentes representaciones del sector hídrico, está el doméstico, está el industrial, etcétera, y que tienen que trabajar en equipo para poder llevar esa fuente de agua a un lugar determinado, ¿verdad? Tienen obstáculos. Disculpa, Ajá. nos quedan 2 minutos. Ok, tienen obstáculos, entre otras cosas, y por ahí también ellos trabajan en conjunto y a través de eso se logra el aprendizaje, tal como lo mencionaba Andrés. Tenemos trabajos también en aula, pero siempre desde la participación del taller, ¿verdad? Desde la creación. Como les decíamos ahora, el tema de la edad para nosotros no es un problema, ¿verdad? Y ahí siempre tenemos personas de muchísima sabiduría, líderes comunales, de ASADAS, de ONGs, que logran pues participar en estos talleres y enseñarnos muchísimo sobre su trabajo y su gestión. Con esta fotito pues cerramos la parte de materiales y presentación. Aquí estamos con el cierre del grupo del año pasado y para cerrar este videito, por último voy a compartirles otro pedacito del libro tal cual como empezó mi compañero, y dice: mientras viaja a través de las nubes, Gotica repasa todo su aprendizaje en el camino. Recuerda a Bao y a otros árboles que pueden ayudarle a evitar el cambio climático. También memora con especial atención la comunidad que le mostró Sabia, donde las personas utilizaban bicicletas e incluso sus propios pies y practicaban buenas técnicas de cultivo que tenían alejado al temible monstruo. Gotica comprendió que todo este aprendizaje podía ayudar a debilitar el cambio climático si lo comparte con nuevos amigos y amigas que pueda conocer en otros viajes, por lo que se dejó llevar por la fuerza del viento hasta el otro lado del mundo.
A partir de eso empieza la segunda historia, como lo decía Andrés, y con esto, nada, invitarlos e invitarlas a que puedan adquirir esta obra. Realmente tiene muchísimo cariño y muchísimo para enseñarles, y muchas gracias por estar con nosotros. Chao, gracias. Gracias.